Hola chicos, en este video vamos a mirar el concepto de constructores con argumentos predeterminados. Bien, ¿qué significa un constructor que recibe argumentos predeterminados? Este constructor, entonces en este caso, permite el inicializar un objeto de varias formas. Es similar a la sobrecarga de constructores. Esto pues permite mejorar las características de la clase y ampliar pues su funcionalidad. En términos generales, el usar la sobrecarga o el tema de constructores con argumentos predeterminados pues, es cuestión de estilo y gusto pues, del programador. Cada estrategia tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuál es la sintaxis para declarar un constructor con argumentos predeterminados? En el archivo .h, que es la declaración de la clase, la interfaz, entonces tenemos nuestro constructor y le decimos qué tipo de dato es el atributo que se va a recibir y su valor inicial. Hacemos un listado de datos de atributo y sus valores iniciales. En este caso aquí no es necesario colocar entonces el nombre de la variable que se está recibiendo, solamente el tipo y el valor inicial. Y en la implementación del archivo .cpp, entonces colocamos ya la creación de nuestro constructor con la sintaxis pues correspondiente y entonces aquí sí sería el tipo de variable que se está recibiendo y el nombre de esa variable. Hacemos la lista de argumentos pues normal. Y dentro entonces ya hacemos la asignación de los atributos. Un ejemplo de cómo se utilizaría un constructor con argumentos predeterminados. Vamos a implementar una clase fecha que declare entonces un solo constructor que recibirá 4 argumentos, 3 de tipo entero para el día, mes y el año y uno de tipo string para el periodo del día, y entonces vamos a asignarlo como AM o PM. El diagrama de clases para esa clase fecha entonces sería así. Entonces tenemos 3 atributos de tipo entero, un atributo de tipo string y entonces acá viene la implementación de solo un constructor que recibe los argumentos con sus valores predeterminados. Entonces sería, según la sintaxis que vimos, entonces sería, bueno, el primer tipo que se va a recibir es un entero y su valor inicial va a ser 0. El segundo va a ser un entero, 0, valor inicial. Tercero, también 0. Y el cuarto sería entonces una cadena y vamos a asignarle como valor predeterminado a m. Bien, es el caso entonces el día, el mes y el año se asignarán a 0 y el periodo a m. Y vamos a tener un solo método, tener fecha, pues para poder verificar que los valores nos estén quedando asignados correctamente. La declaración del archivo .h sería entonces de esta manera. Entonces tenemos aquí nuestro constructor, como ya lo explicamos pues previamente. Entonces teníamos que el constructor recibe entonces 3 argumentos de tipo entero y el string. Y tenemos entonces un solo método para obtener. En este caso entonces aquí tener pendiente que ya en la implementación de la interfaz, el archivo .cpp, entonces bueno, cómo se va a recibir los argumentos y cómo se van a asignar. Entonces, en este caso, pues, según el orden que estamos recibiendo aquí, entonces también vamos a darle un orden acá para poder asignar los atributos. Entonces, de lo que esté recibiendo es la variable d, lo asignamos a el atributo día. De la variable m, pues, al atributo mes y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer entonces la implementación de esta pequeña clase, pues, fecha y hacer entonces las pruebas correspondientes. Entonces, vamos aquí a nuestro editor. Creamos un nuevo proyecto, console application, siguiente, siguiente. Vamos a colocarle así mismo como dice en la diapositiva, siguiente y finish. Creamos entonces las clases o la clase fecha. Bien. Y en este caso entonces vamos a decirle que tanto el archivo de cabecera como la implementación pues queden en el mismo folder. Bien. Entonces ya no tenemos que hacer la validación acá y verificar pues que realmente el punto .h y el punto .cpp estén en la misma carpeta, ¿no? Ya con esta, cliqueando entonces esta opción, entonces ya con eso garantizamos y no hay problema. Entonces crear, mejor aún así. Bien, entonces aquí tenemos nuestros archivos .cpp y el .h. Bien, entonces tenemos aquí que nuestra clase fecha necesita entonces inicialmente pues incluir el archivo de cabecera y Ostrea para poder utilizar
para poder utilizar entonces el string. Namespace, dos puntos, std. Declaramos entonces aquí nuestros atributos, y día, mes y año. Lo utilizo como year para no utilizar la ñ. String, periodo. Bien, y nuestro constructor entonces ya no va a ser así vacío, sino que va a recibir entonces, según la sintaxis que vimos, va a recibir entonces 3 variables, las 3 primeras de tipo entero, y a cada variable va a recibir un 0. Y de tipo string, vamos a inicializarlo con un AM. Este será entonces nuestro constructor que recibe argumentos predeterminados. Y tenemos entonces un método para hacer la prueba de obtener la fecha. Concatenamos la fecha, la devolvemos en formato día, mes, año, separados por una barra, y el periodo. Solamente va a ser un solo método por cuestión aquí pues, de tiempo del video, pero obviamente pues aquí sería oportuno hacer los métodos set y get para cada componente de la fecha. Bien, entonces venimos acá a nuestra implementación de la interfaz de la clase fecha. Necesitamos entonces nuevamente el archivo Diostrea, y nuestro constructor entonces va a recibir lo que tenemos allá. Entonces va a recibir una variable de tipo entero, vamos a llamarla D, otra variable M, otra variable A para el año, y un string para el periodo. Bien, ¿qué va a hacer entonces nuestro constructor? Va entonces a decirle que a día le asignamos D, que a mes le asignamos M, que a year, al atributo year, le asignamos A, y que al atributo periodo le asignamos per. Bien, bien, ese es nuestro constructor. Y tenemos entonces por acá el método para hacer la prueba. Entonces me retornaría un string. Anteponemos el nombre del método, el nombre de la clase, y get fecha. Nuestro método va a retornar el formato en forma de cadena. Por lo tanto, necesitamos utilizar el método toString para convertir el día a una cadena y poderlo concatenar y que todo quede como un string. Concatenamos la barrita. Utilizo entonces aquí también nuevamente el toString para el mes. Bien. Más la otra barrita. Vale, enter acá para que se alcance a ver bien. Y nuevamente entonces concatenamos el año. El año. Un espacito para separar el periodo. Y aquí simplemente entonces concatenamos el periodo. No hay necesidad porque ya el periodo ya es una cadena, entonces no hay necesidad de convertirlo a cadena. Bien, esa es entonces la implementación de la interfaz de la clase fecha. Hemos guardado aquí los cambios, ya. Y vamos entonces a nuestro main para hacer entonces las pruebas correspondientes. Tenemos entonces aquí Diostrea y necesito incluir el archivo de cabecera fecha. Dentro del main, va a hacerlo aquí dentro del main, más sencillo. Voy entonces a declarar un objeto, varios objetos de la clase fecha. Un primer objeto F1. Bien. Entonces, al utilizar entonces este objeto F1, y si no le mandamos ningún tipo de argumento, pues obviamente él está utilizando pues este constructor de acá, pero como no le mandé nada, entonces él va a decir, no, entonces por defecto todos los atributos van a quedar con estos valores. Podemos hacer la prueba. Cout, y voy a decirle, listo, imprímame F1, F1.getFecha. Y hagamos salto de línea aquí para mostrar la otra prueba. Hagamos dos saltos de línea para hacer las otras pruebas. Entonces, ahí tenemos un primer objeto que se asignó con los valores por defecto. Es decir, en este caso entonces, día, mes y año, bien, o el year, ¿sí? Coloquemos las tildes ahí,
en las caracteres especiales. Entonces, día, mes y año, entonces quedaron asignados con 0. Y el periodo, quedó entonces asignado como AM, porque eso lo tiene por defecto el constructor. Bien, digamos entonces por acá voy a declarar otro objeto, pongámosle F2, y en F2 entonces ya le voy a mandar un primer argumento solamente, pongámosle 20. ¿Qué significa esto? Que día va a quedar entonces asignado con 20, mes y año con 0 y periodo con AM, porque eso es lo predeterminado. Entonces, en este caso aquí, al utilizar este tipo de estrategia, sí, pues no es necesario el utilizar entonces constructores sobrecargados, como lo hacíamos anteriormente. Bien. Otra prueba. Aquí F3, hagámosle aquí 7. Entonces, ¿qué significa esto? Que el día va a quedar con 20, que el mes queda con un 7, año con 0 y periodo con AM. Y imprimamos el objeto F3. Entonces, es como si estuviéramos utilizando como una sobrecarga de constructores. Otro objeto F4 y le mandamos entonces aquí 1810. Entonces ya estamos asignando, en este caso pues, 3 de los atributos de la clase. Entonces sería día quedó con 20, mes con 7 y año con 1810. Y el periodo quedó como AM, por ejemplo. Y un último, ya entonces en este caso pues para asignar completamente pues toda la fecha. Entonces vamos aquí con un objeto F5 y le mandamos entonces en este caso pues al final, digámosle pues que yo le quiero mandar aquí al final por ejemplo PM. Y ya estoy aquí modificando los valores por defecto que le estamos dando allá a todos los atributos. Entonces aquí sería mes y año y periodo, entonces quedó con un PM. Y mostramos fecha. Verifiquemos. Bien. Y entonces tenemos por acá un primer, perdón, un primer objeto F1 que tiene entonces valores predeterminados, 0, día, mes y año en 0 y periodo AM. Un objeto F2 que tenemos entonces aquí, solamente le asignamos el día, el resto quedó con valores predeterminados. Un objeto F3, le mandamos día y mes y el resto valores predeterminados. Un cuarto objeto F4, día, mes y año. El periodo por defecto. Y un quinto objeto, entonces en este caso aquí sería todos los atributos ya lo hemos asignado según pues, nuestra conveniencia. Bien chicos, ese es entonces el utilizar un constructor con argumentos predeterminados. Hasta la próxima.